En un mundo donde el dolor y la injusticia aún son prevalentes, la historia de Job resuena con fuerza. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la manera en que enfrentamos las adversidades de la vida. ¿Es el sufrimiento un castigo por nuestras faltas o tiene un propósito más profundo para escapar a nuestra comprensión? Imagina un camino que te lleve a una comprensión más profunda de tu fe, un viaje que despierte tu espíritu y enriquezca tu vida. Inscríbete en el curso de formación católica. Aprenderás a afrontar las adversidades de la vida con una nueva perspectiva. Así como Job, aprende a ver las pruebas como oportunidades para crecer y fortalecer tu relación con Dios. El libro de Job es una de las joyas literarias y espirituales más antiguas de la humanidad, parte del canon bíblico conocido como los libros de sabiduría. Su narrativa se centra en la figura de Job, un hombre justo y temeroso de Dios que enfrenta pruebas inimaginables y sufre la pérdida de sus bienes, hijos y salud. A pesar de su sufrimiento, Job se mantiene firme en su fe, lo que desencadena un profundo debate sobre la justicia divina y el sufrimiento humano. El libro de Job se cree que fue escrito entre los 2000 y 1000 a.C., lo que lo convierte en uno de los textos más antiguos de la Biblia. La historia se desarrolla en la tierra de Uz, que se piensa estaba ubicada al sureste del antiguo Israel. Job, el protagonista, es presentado como un hombre justo y temeroso de Dios que enfrenta sufrimientos inmensos que desafían su fe y comprensión de la justicia divina. El libro se estructura en un prólogo y un epílogo en prosa, y un cuerpo central en forma de diálogos poéticos entre Job y sus amigos, quienes debaten sobre las causas y la naturaleza del sufrimiento. A través de estos diálogos, el libro aborda la pregunta de por qué sufren los justos, sugiriendo que la sabiduría humana es insuficiente para comprender completamente los caminos de Dios. Job era un hombre recto y temeroso de Dios, rico y respetado que vivía en Uz. Un día Satanás desafió la devoción de Job a Dios, sugiriendo que su fe era debido a las bendiciones que había recibido. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, lo que resultó en la pérdida de su riqueza, sus hijos y su salud. A pesar de todo, Job se mantuvo firme en su fe y no maldijo a Dios. Job enfrentó pruebas extremas, perdió sus posesiones, su familia y su salud. Fue afligido con llagas dolorosas, y aunque sus amigos sugirieron que su sufrimiento era un castigo por pecado, Job sabía que no había cometido maldad alguna. A pesar de la presión, Job no renunció a su integridad ni perdió su fe en Dios. Job defendió su inocencia ante sus amigos y buscó respuestas de Dios. Cuando Dios finalmente respondió, no explicó el motivo del sufrimiento de Job, sino que habló de su creación y poder, lo que llevó a Job a reconocer la limitación de su comprensión humana. Al final, cuando Job oró por sus amigos, Dios restauró su fortuna, dándole incluso más de lo que tenía antes. Las lecciones del libro de Job resuenan a través de los siglos, ofreciendo una perspectiva profunda sobre la condición humana y la relación con lo divino. Ten en cuenta que puedes sumergirte en un diálogo íntimo con la tradición católica y encontrar consuelo en las historias de aquellos que caminaron antes que tú. Aprovecha el curso de iniciación católica, está en descuento. La primera lección del libro de Job enseña sobre la soberanía absoluta de Dios. Él tiene control y autoridad sobre todo el universo, incluyendo cada aspecto de nuestras vidas. Sin embargo, también se nos muestra que los seres humanos tienen libre albedrío para tomar decisiones. Este concepto es complejo pero esencial en la teología cristiana, donde ambos, la soberanía divina y la libertad humana, coexisten. Agregado a esto, el tema del sufrimiento de Job es inmenso y a primera vista parece injusto. Sus amigos argumentan que debe haber pecado para merecer tal castigo,
pero Job mantiene su inocencia. La respuesta de Dios a Job no es una explicación directa del sufrimiento, sino una demostración de su poder y sabiduría, lo que sugiere que la justicia divina opera en un nivel que va más allá de la comprensión humana. En tercer lugar, a pesar de sus pruebas, Job nunca pierde la fe en Dios. Su historia es un testimonio de la importancia de mantener la fe y la esperanza, incluso cuando enfrentamos adversidades que parecen insuperables. La Biblia nos enseña que la adversidad puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento del carácter. Pero analicemos con más profundidad este libro, con base en las respuestas de Dios. Después de un largo silencio, Dios interviene desde un torbellino, hablando directamente con Job. En lugar de responder a las preguntas específicas de Job, Dios le presenta una serie de preguntas retóricas que destacan la magnitud de su creación y poder. Este diálogo no solo demuestra la soberanía de Dios, sino también invita a Job a reconocer la limitación de su perspectiva humana frente a la divinidad. Dios se revela a Job con una descripción de su creación, desde los confines del universo hasta los detalles más minúsculos de la naturaleza. Este discurso pone en manifiesto que el poder y la sabiduría de Dios son infinitamente superiores a cualquier entendimiento humano. La naturaleza misma, en su complejidad y belleza, es un testimonio del poder insostenible de Dios. Al final del libro, después de que Job reconoce su limitada comprensión y se somete a la voluntad de Dios, se produce una restauración completa. Dios no solo devuelve a Job su salud, sino que también le bendice con el doble de posesiones que antes tenía y le concede una larga vida rodeada de su familia. Esta restauración es un reflejo de la gracia y misericordia de Dios y sirve como un recordatorio de que a pesar de las pruebas, la fidelidad a Dios puede traer consuelo y bendiciones abundantes. ¿Cómo aplicar las lecciones del libro de Job en nuestra vida diaria? El libro de Job nos enseña que aunque no siempre entendamos el porqué detrás de las pruebas y el sufrimiento, podemos confiar en la sabiduría y la bondad de Dios. En nuestra vida diaria, esto se traduce en vivir con integridad, como Job, y mantener la fe incluso cuando las circunstancias son adversas. Podemos reflexionar sobre nuestra propia experiencia y buscar crecer a través de ellas, sabiendo que cada desafío tiene un propósito en el plan divino. Enfrentar las adversidades con fe y confianza en la dirección divina. Las adversidades son parte de la vida, pero la forma en que las enfrentamos puede transformar nuestra experiencia. Con fe y confianza en Dios, podemos encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo. La oración y la meditación en la palabra de Dios son herramientas poderosas que nos proporciona dirección y paz. Recordemos que Dios promete estar con nosotros en todo momento, y su presencia es una fuente de consuelo y fortaleza. El libro de Job es una obra literaria y teológica que aborda preguntas profundas sobre la condición humana, el sufrimiento y la fe. Las lecciones del libro de Job son atemporales y universales, ofreciendo perspectivas sobre cómo enfrentar las adversidades con fe y confianza en la sabiduría divina. La restauración final de Job es un testimonio de la misericordia y gracia de Dios, y sirve como un mensaje de esperanza para todos los que sufren. En resumen, el libro de Job nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en la dirección divina, incluso cuando no entendemos completamente el camino que se nos presenta. Inscríbete hoy en el curso de formación católica y comienza tu viaje hacia una comprensión más rica de tu fe y tu propósito. Las inscripciones están abiertas. No dejes pasar esta oportunidad única de transformar tu vida y profundizar en tu fe.